Es la iconología, porque la iconología, a final de cuentas, lo que nos va a permitir es tener un análisis exhaustivo en el cual vamos a desentrañar los símbolos visuales que se conectan con conceptos más amplios. En ocasiones hay algún tipo de confusión entre iconografía e iconología. Cuando hablamos de iconografía hablamos mucho de la descripción. Cuando hablamos de la iconología sí hablamos en ese sentido de un análisis más exhaustivo. Y en la iconología hacemos otro tipo de procedimientos que en su momento los vamos a describir, sí los vamos a ir colocando sobre lo que sería el terreno, sobre lo que vamos a ver. Pero aquí es donde va a surgir esta cuestión del texto que también se les va a compartir. La pintura que está en la diapositiva se llama Las Meninas. Fue pintada por Diego Velázquez en 1656. En su momento y actualmente la pintura sigue siendo muy revolucionaria, sigue siendo un referente para muchas cuestiones relacionadas con el estudio del arte, precisamente porque Las Meninas lo que nos estaría dando a entender es que está pintando a las niñas que están ahí presentes. Pero dentro de la pintura hay otros elementos que nos dan otro tipo de mensajes. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis iconológico, como el que en su momento hizo Michel Foucault sobre esta pintura en especial, vemos muchos elementos que a simple vista es probable que no los podamos detectar. Por principio de cuentas, lo que vemos en la pintura como tal es que del lado izquierdo está un lienzo. Ese lienzo nos está dando a entender que en sí lo que no estamos viendo lo que pintó Velázquez, porque Velázquez es el que aparece con el pincel. Lo que pintó Velázquez en ese sentido puede estar, o lo que se señala es que puede estar aquí en este espejo, o que puede estar incluso, bueno, que más bien la persona que está viendo lo que en verdad está pintando Velázquez es la persona que está aquí. Y ya de ahí se empiezan a hacer una serie de conjeturas, se empiezan a hacer una serie de situaciones de decir, las líneas en relación a todo lo que está presente en la pintura, en la composición, nos dan a entender diferentes puntos de fuga que nos pueden dar pistas sobre en qué punto entonces está el espejo si sí está reflejando lo que está pintando o está reflejando otra cosa. Entonces la cuestión es más que nada esa. Cuando nosotros hablamos de iconología, sí nos vamos a un análisis exhaustivo, desentrañamos los símbolos visuales y cómo se conectan con conceptos más amplios. Y para hacer esto recurrimos a diferentes procedimientos que, como les estaba comentando, en el momento que ustedes lean el texto de Foucault, en ese texto de Foucault sí lo va a hablar con mucho detalle en 30 páginas, me parece. El texto se llama así, Las Meninas, también se les va a compartir. Lo que hacemos cuando hacemos una iconología es revelar capas de significado que pueden estar ocultas a primera vista. A primera vista, en muchas ocasiones no se nota esta situación de lo que les había marcado, de que esta parte de aquí atrás no es un retrato, esta parte de aquí atrás es un espejo. ¿Y por qué se dice que es un espejo? Simplemente porque los otros retratos no tienen en su borde este pequeño borde, digamos, grisáceo, como que da a entender que hay luz, por así decirlo, da a entender que hay un reflejo. A diferencia de los otros, es el único que tiene esas características, lo cual da a entender eso, pero en muchas ocasiones lo que sucede es que a primera vista no notamos que es un espejo, a primera vista no notamos que la persona en sí está entrando o está saliendo mediante unas escaleras que conectan esta sala con algún otro sitio del lugar donde se estaba realizando la pintura. Entonces lo que sucede es eso, revelamos capas de significado que pueden estar ocultas a primera vista, exploramos la interacción de los símbolos, exploramos la interacción de todo lo que está sucediendo en la pintura, todo lo que está sucediendo en la composición, y con base en esos elementos vamos destacando cuáles son valores, creencias y cómo se atribuye una narrativa visual a esta pintura y otras pinturas, y también a las fotografías, a final de cuentas. Aquí, como habíamos dicho, la narrativa visual nos da a entender
que por principio de cuentas está en el aire la cuestión de qué es lo que está pintando Velázquez. Está pintando a las personas que están en el espejo, no está pintando a las personas que están en el espejo, en sí nos está viendo a nosotros. Algo similar a lo que sucede con la Mona Lisa, de que se dice que a final de cuentas, si tú vas al museo y pasas enfrente de ella, no importa en qué lugar estés, al parecer en cada uno de los sitios en donde estés, parece ser que te está viendo, parece ser que te está mirando, por la forma en que fue pintada y que fue confeccionada en sí. Entonces, esta narrativa visual nos da a entender muchas situaciones relacionadas con el contexto, y eso a final de cuentas de la iconología se aplica en pinturas, se aplica en fotografías, y nos permite precisamente ir comprendiendo cómo el contexto histórico y social nos va dando también elementos para interpretar, porque a diferencia de la iconografía, en muchas ocasiones la iconografía se entiende como algo que es describir lo que hay, y al momento de que describimos lo que hay nos quedamos en ese punto, ya que describimos que están dos personas, que esas dos personas tienen dos aureolas en la cabeza, que aparte de que tienen dos aureolas en la cabeza, tienen unas flores, que esas flores a final de cuentas pueden llegar a representar una cruz de doble travesaño. Ahí como que se detiene el análisis. En el caso de la iconología, sí es como dar a entender, bueno, probablemente no pudo colocar del todo una cruz de doble travesaño y la encubrió como flores, precisamente porque en ese contexto histórico-social lo que estaba presente era no colocar una representación más cruda de los hechos, sino tal vez colocar algo que fuera un tanto más susceptible de que llegara a una interpretación más benevolente, o que con el tiempo se podía llegar a interpretar de una manera más acabada. En la iconología, además de lo estético, analizamos la conexión de las imágenes con la cultura y sociedad en donde surgen. Esto es muy importante al momento de ver lo que es la iconología. En este punto surge la duda, o bueno, antes de llegar a esa parte, como les decía, aquí por ejemplo vemos esta situación de que cuando se hace el análisis iconológico vamos detectando todos los elementos, vamos en ese sentido desentrañando qué es lo que está presente, que era lo que estábamos diciendo, que en este espejo está el rey y la reina, que está un noble en las escaleras, que hay otros elementos como el perro, la princesa, el artista como tal, y todos esos elementos que los vamos desentrañando junto con otros elementos como lo son los puntos de fuga, las líneas, las formas, las texturas y demás, nos van dando un mensaje más acabado y nos van dando una comprensión más acabada de lo que se trató de representar y de cómo se vivía en esos tiempos, porque al final de cuentas es un autorretrato. Es un autorretrato en donde aparece Velázquez y en ese sentido incluye otras personas, que ahorita por ejemplo hemos estado hablando de los que están en primer plano, de los que están tal vez en tercer plano, pero no hemos hablado de la monja que está por aquí y de la persona que está por acá, y cada una de estas personas también tiene, o en su momento tenía, porque ya fallecieron, tiene un nombre y tiene en ese sentido también una historia y una razón por la cual están en la pintura.